se ha preguntado muchas cosas acerca de su entorno y esa búsqueda de la verdad ha creado mitos, leyendas, dioses y religiones. La única verdad hasta ahora ha sido que nada es lo que parece. Cuando se llega a un punto sin retorno en busca de la anhelada sabiduría. Malvenidos sean a Veritas de Universos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universos, el último programa del mes de mayo. Ya estamos en junio, ya 6 meses, como demonios se fueron. Está bastante canijo, pero ya estamos a la mitad del año. Les agradezco a todas aquellas personas que nos están escuchando a través del portal www.circovolador.org/radio, y también para aquellas personas que están en la transmisión en vivo de este programa a través de la fanpage. Para quienes están escuchando y quisieran alguna vez ver el video, váyanse a su Facebook y ahí busquen la fanpage Veritas Day Universo. Estamos también en redes sociales como el Twitter como @circovolador, @asmisael. En Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y como Lord-Asmisael. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante y va muy de la mano con una película que tengo entendido que se estrena ya en algunos días, si no es que semana y media. La tercera entrega de El Conjuro, esta saga de 2 películas que han sido bastante exitosas y que han traído mucho de qué hablar. También aquí en el programa hemos hablado de los casos pues que sucedieron en realidad y que en algún momento se basaron para hacer las películas. Pues en el caso de esta tercera entrega, que por cierto hay un problemilla ahí con la traducción, porque la película deberíamos en español decirlo, El Conjuro 3, El Diablo me hizo hacerlo, aunque no sé por qué aquí le están dando más difusión como El Diablo me obligó a hacerlo. Hay una onda ahí entre la conjugación de verbos y la traducción de inglés a español, pero bueno, en realidad es El Diablo me hizo hacerlo. Es un caso que sucedió entre 1980 y 1981, es decir, hace ya 40 años. Imagínense, estamos a 40 años de distancia y ha salido no nada más esta película del Conjuro 3, sino que se escribió una novela escrita por Lorraine Warren y su esposo. Y por ahí de los años 90, si no me equivoco, hay otra película también en la que se basaron de todos estos sucesos paranormales de El Diablo me hizo hacerlo. Pero ¿qué les parece si para ir entrando pues un poquito en calor de este tema, nos vamos con el primer corte musical, la primera rola? Esto que van a escuchar corre a cargo, bueno, que van a escuchar quedito, porque ya le voy a tener que bajar la música, porque papá Facebook ya me regañó con que me va a castigar 30 días sin transmisiones. De todos modos les doy el título de la canción para que la busquen en YouTube en algún otro momento. Esto corre a cargo de una banda que se llama Dark Tranquillity y se llama The Dark Unbroken. Ingeniero Ariel Galván, como siempre, cada semana haciendo favor a hacer los controles. Dele play, por favor, y ustedes no se me despeguen, apenas vamos comenzando.
Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. Para aquellos que no pudieron entrar al comienzo del programa o que nos acaban de sintonizar, el día de hoy vamos a estar hablando de la verdad detrás de la nueva película que se va a estrenar de El Conjuro 3, que se llama El Diablo me obligó a hacerlo, cual la traducción adecuada sería El Diablo me hizo hacerlo. Les comentaba también que cada una de las películas que han salido del Conjuro, en una parte de ellas está basada en ciertos hechos reales. La muñeca de Annabelle, la segunda película que fue el caso de Enfield, de estas chicas que estaban poseídas, y bueno, en esta tercera entrega pues también está basada en un caso verídico. Por acá estoy viendo que están conectados. Por favor, si alguien me puede comentar algo para ver si sí puedo ver los comentarios en vivo, aunque sea un hola, y obviamente para mandarles sus respectivos saludos, se los agradecería muchísimo. Este caso, el caso de El Diablo me hizo hacerlo, más adelante les voy a comentar el por qué tanto hincapié o el por qué tanto connotar esto de El Diablo me hizo hacerlo. La historia comenzaría en 1980. Por acá está mi queridísima y hermosa Yael Yacoto. Muchísimas gracias, Yael, por estar mirando el programa. La historia comienza en 1980 en Brookfield, Connecticut, esto en Estados Unidos, cuando David Gratzel, un niño de apenas 11 años de edad, comienza a tener terribles pesadillas en la noche. Cuando despertaba a la mañana siguiente o a la medianoche, entre gritos, este niño, por acá me dice Rodrigo Martínez, un abrazote. ¿Qué te hizo hacer el diablo? Hijo, me ha hecho hacer muchas cosas de las cuales me arrepiento y todavía me susurran las noches al oído, pero trato de mantenerlo bajo control. Este niño, cuando despertaba, decía que había un hombre muy grande, de ojos negros, cara delgada, demacrada, con rasgos animales, afilados dientes, cuernos, orejas puntiagudas, que lo amenazaba con hacerle daño y hacerle daño también a su familia. A partir de ese momento en el que él revela este ser que él ve en sus pesadillas y que incluso lo puede ver despierto, el carácter de este niño comienza a tener un vuelco muy radical. De repente el niño se convierte en una persona sumamente nerviosa, al grado en el que cuando sus padres simplemente le tocaban el hombro, lo abrazaban o le trataban de hacer un contacto personal, el niño se alejaba o incluso el niño tenía comportamientos sumamente agresivos. Por acá me está escribiendo Rocío Villada. Qué gusto verte. Para mí también un gustazo que estés sintonizando el programa, Rocío. Pasaron los días, pasaron las semanas y las apariciones de esta criatura, quien prometió una y otra vez se llevaría el alma del niño en sueños, continuaban, y el pequeño David cada vez estaba, pues no comía, no dormía, estaba demacrado, y también estos cambios en la personalidad pues cada vez se hacían más y más violentos y fuertes. Mientras el niño dormía, en su cuerpo aparecían rasguños, moretones e incluso pequeñas mordidas en el cuerpo. Las heridas iban de menos a más hasta que ya se tornaron cada vez más violentas. Esto asustaría a su hermana mayor, a Debbie, quien en una especie de auxilio le pediría a su novio que se quedara con su familia en las noches para cuidar del pequeño, de las pesadillas y de lo que posiblemente le pudiera suceder durante la noche. Este novio, o mejor dicho su prometido, porque ya estaban en vías de casarse, se llama, porque sigue vivo, se llama Arne Cheyenne Johnson. El estado de David empeoró cuando comenzó a decir que estas pesadillas ya no solamente era algo que veía en la vida real, es decir, despierto, sino que pasó a ser de una imagen estática que él miraba en alguna parte de la casa, a hacer algo con movimiento, es decir, que iba hacia él, que lo veía caminando, moviéndose, o que se le abalanzaba encima, afirmando que este monstruo tenía una especie de forma de anciano,
con barba blanca, vestido con una camisa de franela y pantalones vaqueros. Además, es decir, esto va saltando y lo hemos platicado en otros programas, cómo son los casos de posesiones. Va escalando este asunto de las posesiones porque hay manifestación, infestación y después ya viene lo que es la posesión demoníaca. En este caso, pues las manifestaciones habían aparecido solamente en pesadillas y en el cuerpo de David, pero cuando llega la parte de la infestación es la casa, la propia casa del pequeño David. Por acá me está escribiendo mi queridísima Elizabeth. Hola Eli, qué bueno que estás viendo el programa, me da muchísimo gusto. En la casa se comienzan a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. Eran unos golpes como si alguien con un tubo o con un palo golpeara el techo hacia arriba. Incluso decían que las mismas tablas, porque muchas de las casas de Estados Unidos, viejas sobre todo, pues están hechas de madera, el piso es de duela, entonces podían ver cómo se levantaban las tablas, la duela de los golpes que pegaban, y obviamente cuando bajaban al sótano, pues no había nadie que ellos pudieran ver, obviamente, que recreara estos sonidos. Después los sonidos del sótano pasaron a aparecer en el ático o en el desván, como se le conoce también, o como le decimos aquí en México, el cuarto de los tiliches. Se escuchaban pisadas, se escuchaban golpes, se escuchaban gritos, incluso rasguños en las paredes. Y bueno, para este momento de la infestación, que ella era ya notablemente fuerte, David comienza a sufrir convulsiones. De la nada, el niño estaba mirando televisión o estaba jugando con su hermana o con el novio de su hermana, con sus padres, y empezaba a sufrir convulsiones, lo que preocupa totalmente a la familia, porque pues una convulsión le puede dar podría estar bajando las escaleras convulsionándose y obviamente hacerse daño, o incluso le podría provocar la muerte, o podría morderse la lengua y desangrarse, etcétera. Todos los problemas que conlleva pues una persona que lamentablemente sufre de convulsiones. Aunque en el caso de David, lo más preocupante es que este niño en sus 11 años de vida nunca había presentado un problema neurológico, mucho menos de convulsiones, y esto preocupa aún más a los padres. La familia Glatzer se encuentra ya agotada emocional, física, psicológica y moralmente, a lo que deciden ya ver más opciones. Y la siguiente opción, porque ya había sido visto por un psiquiatra, por un psicólogo, por doctores, y se dieron cuenta que David pues no tenía nada. Le hicieron estudios, David no tenía ninguna enfermedad que provocara las convulsiones, no tenía ningún daño neurológico, etcétera, etcétera. Y bueno, la siguiente instancia a buscar información o alivio o una cura, pues obviamente era la religión. Acuden al párroco de la iglesia, pero de nada sirvió, puesto que una vez que regresaron de esta, vamos a llamarla esta consulta con el párroco, con el sacerdote, los ruidos en el ático se hicieron cada vez más fuertes y las visiones o alucinaciones que sufría el pequeño David se hicieron entonces mucho más violentas. Ante la sospecha de la presencia de algún ser demoníaco, es decir, vamos a llamarlo tal cual como un demonio, en el pequeño David, la familia, la pareja Glatzer, entonces ya en un estado totalmente de desesperación, de haber tocado todas las puertas y de no haber recibido ninguna solución, más allá de que a lo mejor era una etapa que el niño estaba atravesando, de que a lo mejor era algo, un virus que estaba en el aire y que se le metió, es decir, un abanico totalmente de opciones, pero ninguna de ellas conducía a una respuesta. Deciden llamar a unos demonólogos que en aquel tiempo, estamos hablando de principios de los 80s, ya eran más que conocidos en todo el territorio nacional de Estados Unidos. Me refiero a los Warren, a Ed y Lorraine Warren, quienes ellos ya eran famosos por el caso, por ejemplo, de la casa de Amityville, los sucesos de la muñeca Annabelle, el caso que hubo en Inglaterra, los Enfield. Es decir, ellos ya tenían cierta trayectoria, eran de, vamos a llamarlo, de respeto en el tema. Se entrevistan y ellos aceptan el caso, sobre todo porque estaba el pequeño David de por medio, es decir, un pequeño niño de 11 años.
En una entrevista de muchos años después, Lorraine Warren diría: mientras Ed entrevistaba al niño, pude ver cómo una bruma oscura se formaba al lado del chico. Aquello sin duda era de naturaleza oscura. El muchacho le dijo a Ed que no soportaba cuando este ser le tomaba del cuello y de sus brazos, que siempre le dejaba marcas en el cuerpo, y en más de una ocasión dijo haber sido golpeado por esta entidad. Por acá me comenta Rodrigo: el fraude de los Warren es la onda. Sí, mira, de hecho hace como 2 años hice un programa acerca de los Warren. Y ahí hay una situación. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ahorita continuar con el programa, porque es bastante importante lo que acaba de comentar ahorita Rodrigo. Llega un momento en el que las personas se dan cuenta que tienen, entre comillas, un don y que hacen uso de ese don, pero como en todo, la política, los deportes, la farándula y en este caso muy específico los sucesos paranormales, pues se dan cuenta que es un negocio, a pesar de que tanto Lorraine como Ed siempre dijeron que nunca pidieron dinero a cambio por las investigaciones, por los exorcismos, por los desalojos que llegaron a hacer. Pues era evidente que ellos de todos modos llevaban de la mano cierta fama, cierto prestigio, vamos a llamarlo de este modo, y porque en aquella época, entre comillas, ellos eran los únicos demonólogos conocidos en el ambiente o respetados en el ambiente, pero sí hay mucho que hablar detrás de Lorraine Warren y de Ed Warren, sobre todo en este caso creo que el diablo me obligó a hacerlo o me hizo hacerlo, en el que se ve más evidente esto que comenta Rodrigo acerca del fraude. Cuando los Warren entran en estas entrevistas, porque ellos siempre grababan tanto el audio como en video todas estas entrevistas. Por acá me está escribiendo Alegría Empudia. Abrazo grande, te mando un abrazote también del tamaño del mundo, Alegría. A ver qué día nos vemos para echarnos un cafecito. Según las primeras investigaciones de los Warren, dicen que era evidente y confirmaron que David estaba rodeado de una presencia maligna, de una presencia demoníaca. No se sabe muy bien qué ocurrió luego de que la diócesis de Bridgeport se metió en el asunto. Había 6 sacerdotes ahí. 3 eran pues sacerdotes de parroquia, es decir, que ya tenían tiempo trabajando en la iglesia, e incluso había entre ellos un exorcista. Y otros 3 habían sido enviados directamente por el obispo desde el Vaticano, es decir, eran gente de estudios, era gente, vamos a llamarlo, versada en el tema, pero ninguno de estos 6 pudieron llevar a cabo un exorcismo, vamos a decirlo bien. El primer exorcismo que se le hace al niño fue en un convento. El exorcismo sale mal, es cuando se dan cuenta que están lidiando con una y después unas fuerzas con las cuales pues ellos no están ni remotamente preparados para lidiar con ellas. Los Warren, junto con estos sacerdotes, realizan varios rituales o varios exorcismos. En total de ellos fueron 3, los cuales pensaron que había tenido éxito después del último, que fue uno de los más violentos. De hecho, hay una entrevista bastante interesante que pueden encontrar en YouTube. Es una entrevista, por como se ve la imagen, ha de ser de mediados de los 80s más o menos, en donde, por si no los conocen, estos son Ed y Lorraine Warren, los originales, obviamente no los que han visto en las películas. En esta entrevista empiezan a hablar de este episodio en particular del caso de Connecticut, de Brookfield. Y Ed dice que ni siquiera cuando visitaron la casa de Amityville temieron tanto por su vida como en el caso de este suceso. La noche del último exorcismo, que es una de las más importantes en este suceso, dicen que en cuanto entran a la casa, en lugar de sentir un frío abrasador, como es entre comillas, lo normal cuando hay un caso de infestación, manifestación o
posesión demoníaca. En este caso la casa era un horno, es decir, hacía un calor sumamente horrible, insoportable, aun cuando tenían las puertas y ventanas abiertas. El calor venía de los adentros de la casa. Y llega un momento en el que los sacerdotes pues quedan totalmente exhaustos, es decir, se estaban turnando para llevar a cabo el ritual del exorcismo. Ed se aparta de la habitación donde estaba David en el exorcismo, se mete en un pequeño estudio que había ahí en la casa. Y bueno, es tanto el coraje que siente Ed en esos momentos, o al menos eso cuenta, que él pide que el demonio, que por cierto hasta ese momento pensaban que era solamente una entidad, misma entidad que se hacía llamar la bestia. Así es como durante el exorcismo, porque parte del ritual del exorcismo es pedirle a esta entidad demoníaca no solamente que se manifieste, sino que diga su nombre, y ya teniendo el nombre, según dicen, es más fácil llevar a cabo el exorcismo. Cada vez que le pedían a este demonio decir su nombre, el demonio contestaba: yo soy la bestia. Es decir, ya era notable vamos a llamarlo el ego que se manifestaba de este ser. Y bueno, este Ed pide que la bestia se manifieste en el estudio, que vaya a él para ver si es posible pues tratar de distraerlo del ritual de exorcismo que se estaba llevando a cabo en otra parte de la casa. Y en palabras mismas de Ed Warren dice que empieza a escuchar muchas voces y de repente se empiezan a manifestar como si fuera un caleidoscopio de imágenes, pero en lugar de ser colores eran rostros horripilantes, rostros monstruosos. Y pues su sorpresa va siendo muy grande cuando, en lugar de toparse con una sola entidad, resulta que no solamente era un demonio, una entidad demoníaca quien estaba dentro del cuerpo de David, o que trataba de estar ya al 100% dentro del cuerpo de David, sino que se trataba de 43 demonios. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, pues Ed se da cuenta que si no puede encontrar un demonio, él menos ni los otros 6 sacerdotes van a poder contra 43 entidades demoníacas. Este es uno de los casos de posesión demoníaca más de los cuales se tienen muy pocos registros, porque no ha habido tantos como pensáramos. En el caso, por ejemplo, si nos basamos a lo que es las escrituras o la Biblia, uno de los evangelios citan de que llevan a un endemoniado con el maestro Yeshua para que lo libre de este demonio, y cuando Jesús, el maestro Yeshua, le pregunta su nombre o que se identifique que quién es, este demonio le dice: somos legión, es decir, no somos una persona. ¿Cuántos eran una legión? Bueno, una legión en aquel tiempo de soldados romanos se componía entre 1200 y cerca de los 3000 soldados, dependiendo también de la legión romana de que estuviéramos hablando. Entonces imagínense, obviamente no era verdad, es decir, es imposible, totalmente imposible, que dentro de un cuerpo pudiesen habitar 1300 demonios. En el caso de Brookhill, en Connecticut, hablar de que dentro del cuerpo de David hubiese 43 demonios también es sumamente imposible, la posesión de estos 43, pero sí es posible que dentro del cuerpo hubiese 1 o 2 o 3 entidades y que las otras estuviesen merodeando la casa o merodeando a las otras personas ahí en la habitación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, entra en escena ya un poco más protagónico Arne Cheyenne, porque le había tomado tanto cariño a este chico, a David, que incluso él dormía a un lado de la cama y bueno, se acostaba porque realmente no dormía, estaba al pendiente del niño en las pesadillas o si llegaba a necesitar algo. Y esa noche, cuando Ed Warren, pues entre comillas, descubren que son 43 demonios, esa noche pasa algo que lamentablemente, cuando se da un caso o que se cree que hay un caso de posesión, nunca se debe de hacer, y eso es retar a la entidad demoníaca con la que se está luchando. Arne, pues ya muy enojado, triste a la vez, furioso de ver cómo estos demonios estaban poseyendo el cuerpo del niño, que por cierto, uno de los rasgos importantes de esto es que el niño tenía una fuerza sumamente sobrehumana,
que muchas veces se necesitaron hasta 5 personas, 5 adultos en buena condición física para poder detener al niño para que no les hiciera daño a alguno de los presentes. Imagínense necesitar a 5 adultos para detener a un niño de 10 años que puede pesar, ¿cuánto les gusta? Unos 30 kilos más o menos, y que realmente no podría presentar problema. Pues en este caso este demonio hacía uso de esta fuerza. En ese momento Arne deja de sujetar a David y empieza a gritar desafiando a los demonios que dejen en paz ya al niño, que dejen en paz a David, y que si quieren a alguien, o que si quieren pelear contra alguien o atormentar a alguien, que lo hagan con él. Es decir, les dice, dejen a David en paz, métanse conmigo. Casi le dice, métanse con alguien de su tamaño. Un error sumamente gigantesco y algo que nunca se debe hacer, retar a los demonios. Se termina este exorcismo, es decir, creen que liberan a David de este demonio. David mejora notablemente, lo llevan incluso con un psicólogo, nuevamente con un psiquiatra, y bueno, el diagnóstico es que David tenía un serio problema de déficit de atención, pero nada grave, es decir, dele estas pastillas en la mañana, hable con él, tráigalo a terapia. Pero ahí no había terminado la historia de esta posesión demoníaca. ¿Qué les parece si vamos a otra pausa musical? Esto que vamos a escuchar corre a cargo de una banda de black metal, porque la ocasión lo amerita. Esto corre a cargo de Nargaroth, y espero pronunciarlo adecuadamente. Esto se llama Abshendrif des Prometheus. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están.
aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, ya estamos de regreso. Pues resulta que se lleva a cabo el tercer y último, supuestamente, exorcismo. David Majora, su hermana Debbie y su prometido Arne se mudan a un apartamento alquilado a un hombre que respondía al nombre de Alan Bono. En esta misma entrevista que les había comentado, que está en YouTube, que está bastante interesante, los Warren sienten, o presuntamente sienten, una responsabilidad de alertar tanto a la familia, el núcleo familiar, de estos demonios que eran sumamente agresivos. Es decir, obviamente cualquier demonio es agresivo, pero en el caso particular de estos 43 demonios que rodeaban el caso del exorcismo en posesión en Connecticut, pues según Ed Warren y Lauren Warren, junto con los otros 6 sacerdotes e incluso los que venían del Vaticano, en una plática que sostendrían durante estos exorcismos, sabían o estaban conscientes de que eso no iba a acabar bien, de que era tan violento todo este caso de la posesión y cómo se estaban llevando a cabo los exorcismos, que posiblemente iba a haber algo mortal, o sea, iba a morir alguien, en pocas palabras, así lo dijeron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se da por cerrado este caso, incluso según Ed y Lorraine, van con las autoridades y piden que constantemente estén visitando a la familia, es decir, vayan patrullas a visitarlos una vez al día, cada tercer día, para ver que las cosas marchen bien, porque el peligro pues estaba de cierto modo latente. Habían expulsado a un demonio, ya se había logrado llevar a cabo exitosamente el exorcismo, pero pues existía el peligro latente de los otros 42 demonios. Semanas después de esto, el carácter del prometido de Debbie, Arne, se dice que cambia drásticamente y empieza a sufrir los mismos síntomas del pequeño David. Según Debbie, tenía trances donde afirmaba ver a un extraño hombre, y cuando salía de estos él no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido. Durante 19 años de su vida de este joven, él jamás se había metido en ningún problema de alcohol, drogas, peleas, ningún tipo de problema. De hecho, en palabras de Lorraine Warren y de Ed Warren, decían que era un joven sumamente educado, ejemplar, honrado, buena gente. Era un muchacho que trabajaba por las mañanas. Empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, terminaba de trabajar a las 5 de la tarde, comía, dormía un poco y a las 11 de la noche estaba ya en la casa de su prometida Debbie para cuidar y auxiliar a lo que la familia pudiera necesitar hasta el siguiente. Es decir, este jovencito pues era una persona sumamente ejemplar. Cuando tenía 17 años tuvo que dejar la escuela para trabajar, para ayudar a los gastos de su madre. Incluso pues le compraría un auto para que ella ya se trasladara de un lado a otro. Es decir, en pocas palabras, Arne era un hombre sumamente ejemplar, honrado, trabajador, etcétera, etcétera. Era muy querido y respetado y conocido en toda la comunidad, amable, responsable. Pero un día, un fatídico día, del 16 de febrero de 1981, prácticamente un año después de los hechos del exorcismo y posesión del pequeño David. Ese día Debbie y Arne habían tenido una fuerte discusión. Se encontraban en un desfile y con ellos estaba su prima Wanda. Al poco rato se encontraron con Alan Bono, el cual era el casero que les rentaba el departamento donde vivía. Los invita a un bar que estaba cerca para que se echaran unos tragos y platicar. Todo ocurría pues ya digamos que bien. Cuando vuelven a casa, en palabras de Debbie, Arne comienza a gruñir y a tener un comportamiento sumamente agresivo. Y fue entonces que él, de entre sus ropas, sacó un puñal
de 13 centímetros y sin mediar palabras, sin ton ni son, se le fue encima a su casero, a Alan, y lo apuñaló varias veces en el estómago y en el pecho. Alan tenía 4 o 5 heridas en el pecho y una que recorría desde el estómago hasta muy cerca del corazón, es decir, lo abrió en canal, vamos a decirlo de esa forma. En ese momento, cuando él pierde el conocimiento, porque se desmaya, y cuando ya regresa en sí, pues obviamente ya está la policía, él no sabe qué pasa, él ve sus ropas ensangrentadas, sus manos ensangrentadas, lo acusan de homicidio y él simplemente dice, es que no sé qué pasó, no sé qué sucedió, simplemente la luz se apagó, no sé qué pasó, qué hubo en ese tiempo. Y bueno, cuando se le lleva a juicio a Arne, obviamente se le acusa de asesinato. No de asesinato imprudencial, no de asesinato accidental, sino de asesinato en segundo grado. Es decir, una persona que estaba bebiendo, echando unos tragos, de repente saca un arma y se le va encima a otra y lo asesina con alevosía y ventaja. Cuando comienza el juicio, un juicio que fue, pues entre comillas mediático, porque todavía estaba caliente el tema de la posesión del niño de David. Los noticieros obviamente hacen su agosto y la bomba realmente cae con mayor fuerza, o explota mejor dicho, cuando en medio del tribunal Arne hace una declaración, grita más bien, no levanta la voz, grita y dice: yo no lo asesiné. El diablo me hizo hacerlo. El diablo tomó posesión de mi cuerpo, me hizo tomar ese puñal y asesinar a mi casero. Desde ese momento, todos los encabezados en Estados Unidos, no solamente de Connecticut, sino hasta Texas, California, Nueva York, Pensilvania, etcétera, etcétera, todos los encabezados decían: el diablo me hizo hacerlo. La defensa, o el abogado que tomó el caso, trató de apoyarse en algo que ya había sucedido 3 años atrás, en el caso muy sonado de un asesino en serie que fue llamado primero como el asesino del calibre 44 y después pues fue conocido como el hijo de Sam. Aquí tengo una foto de este hombre, el hijo de Sam. Aquí está. Este es el hijo de Sam, que actualmente todavía purga condena en Estados Unidos por los asesinatos que cometería. ¿Por qué la gente los empieza a enlazar y por qué es importante este punto? Bueno, cuando este sujeto finalmente es apresado por la policía, que en algún momento haremos un programa nada más para hablar de él, este hombre dice: es que yo no maté a esas personas, es decir, conscientemente no las asesiné, yo las maté porque un demonio dentro del perro de mi vecino me decía que lo hiciera, me decía que asesinara. Y en determinado momento este hombre se autodenominó, porque mandó muchas cartas a la policía, se autonombró como el hijo de Sam. Cuando el hijo de Sam es llevado al Tribunal de Justicia a un juicio para que obviamente pague por los crímenes que cometió, él trató de alegar demencia y de decir que él no había cometido los crímenes, sino que era un demonio que lo había obligado. Bueno, en el caso de este Arne, pues la defensa trata de tomar también este precedente que ya se había sentado 3 años antes, en 1977, perdón, 4 años, en 1977, y dicen: mi cliente no asesinó al casero, mi cliente estaba bajo el poder demoníaco maligno de un demonio que lo obligó a asesinar. Obviamente el juez hizo lo mismo, o siguió el ejemplo del mismo juez que 4 años antes había enjuiciado al hijo de Sam, diciendo que no podía alegar demencia y que Arne era una persona cabal, inteligente, consciente de sí mismo y de su entorno, y que de ninguna manera iba a aceptar el alegato de que el diablo
lo había obligado a hacerlo, que el diablo le había susurrado en el oído y le había dicho: asesínalo, apuñálalo, acuchíllalo. El juicio fue prácticamente un circo de 3 pistas, ya que pues había expertos, incluso los Warren pidieron fungir como testigos, llevar ciertas evidencias al estrado, pero no los dejaron porque ellos fungían como demonólogos. No eran criminalistas, no eran peritos forenses, no eran especialistas en algo que podemos llamarlo como científico. Ellos eran demonólogos, y aunque irónicamente gran parte del pueblo de Estados Unidos es una gente creyente de seres que no se pueden ver pero que existen, y no es una mofa, no es una burla, lo digo con todo el debido respeto, tanto que incluso en el billete de $1, en la parte trasera hay una frase que dice: en Dios confío, haciendo aseveración de que Dios existe, un ser que no podemos ver, con el cual no podemos hablar. Entonces, si existe un Dios, si existe una cara de la moneda que es buena, debe de existir la otra parte, que es la mala, la maligna, el demonio, los espíritus. En el caso de el tribunal, pues esto no era válido. Aun cuando hacen jurar decir la verdad y nada más que la verdad sobre una Biblia, que la religión no se debería mezclar con lo penal o con lo jurídico, lo hacen. Pues esta cuestión de que un demonio había poseído el cuerpo de Arne, el cual lo había hecho pues tomar esta navaja y asesinar a su casero. Finalmente el jurado, después de 15 horas de estar deliberando, por obviamente 15 horas en un lapso de 3 días, deciden condenar a Arne Cheyenne, el 24 de noviembre de 1981. Estamos hablando de que fue un juicio que duró marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Casi un año, es decir, 10 meses. Y bueno, él es inculpado, sentenciado por homicidio en primer grado. En primera instancia fue condenado a pasar entre 10 y 20 años de prisión, de los cuales, fíjense, solamente purgó una condena de 5 años, pues salió bajo fianza por haber sido un pues un reo de conducta excepcional e intachable. ¿Qué es lo que sucedió después de que él salió de prisión? Se casó y hasta donde sabemos vive todavía felizmente en Estados Unidos con Debbie. ¿Qué es lo que sucedería después? Bueno, antes de eso, para ir cerrando un poquito el tema. Si ustedes buscan en YouTube, en páginas de internet, el caso, o buscan o teclean el nombre completo de este joven, ya de un nombre mayor, Arne Cheyenne Johnson, les van a aparecer muchas páginas en YouTube, les van a aparecer muchos videos donde hablan de este jovencito, que por cierto, por acá tengo la fotografía. Este que estoy viendo acá, me voy a hacer más para acá. Este es Arne Cheyenne, bajando de una camioneta de la policía rumbo al juicio. Esta es otra fotografía cuando es llevado a prisión. Ya obviamente la vestimenta es diferente. Se van a encontrar con que, y yo no sé por qué no se ponen a investigar más esta gente que hace los videos, los youtubers, etcétera, etcétera, pero están metiendo esta foto. Están metiendo esta foto como la de Arne Cheyenne Johnson, siendo que que están viendo en pantalla es el hijo de Sam. Y si ustedes ven las dos imágenes, no se parecen en nada. En nada. Los invito a que busquen en YouTube y van a ver cómo aparece esa imagen. Yo no entiendo en qué estaban pensando, si no investigan más o qué onda. Pero es un error sumamente garrafal
Y esto solamente hace que la gente se confunda, que confunda a el hijo de Sam, asesino serial, confeso, convicto y que sigue purgando una sentencia, con Arne Cheyenne Johnson, quien pues se encuentra actualmente en libertad. Comentábamos al principio del programa y por acá me está diciendo Rodrigo el fraude de los Warren. Pues en este juicio es cuando, no quiero decir que se les cae el teatrito a los Warren, pero sí se van descubriendo ciertas cuestiones que no encajan, que no empatan. Porque cuando los Warren piden ser testigos de cargo en el juicio, y bueno, obviamente los abogados, incluso el juez les dice, a ver, ¿qué es lo que tú tienes? Una reputación que te precede. Estuviste en el caso Enfield, estuviste en el caso de Amityville, estuviste en periódicos, en programas de televisión, has escrito libros, etcétera. Pero esto no es la televisión, esto no es un programa, esto no es 60 minutos. Aquí me vas a mostrar hechos. ¿Y qué hechos me vas a mostrar? Bueno, pues los Warren empiezan a mostrar las grabaciones, fotografía, los videos que tenían, pero todo ese material era de la posesión y del exorcismo del pequeño David. Ninguno de ese material correspondía al caso que se trataba actualmente de Arne Cheyenne Johnson. Por eso es que el juez les dice, no, aquí no vas a venir a hacer un teatro en mi corte, entonces tú no vas a pisar el estrado y le vas a decir a la gente que el diablo existe, que el diablo se le mete a la gente, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de una semana, cuando un hombre venga y diga, le metí 5 tiros a mi vecino, pero es que el diablo me hizo hacerlo, el diablo me dijo, saca el revólver que tienes guardado en el ropero y mata a tu vecino, no iba a existir una verdadera justicia para las víctimas, como en el caso de del casero que habían asesinado. De este caso, cuando pasa toda esta polvadera, vamos a llamarlo, de esta cosa, se hace una creación, una especie de película llevada por la NBC, que se llama, que les comentaba, que por ahí está disponible también en plataformas, The Demon Murder Case, es decir, el caso del demonio asesino, en 1983, en el cual Gerald Butler, con la ayuda de Lorraine Warren, publican un libro sobre el incidente, y este libro se puede encontrar también en la red, llamado El Diablo en Connecticut, en donde tanto Ed como Lorraine Warren pues platican de cómo fue la posesión, el exorcismo de David, platican también cómo, y lo voy a decir entre comillas, cómo la justicia no los dejó salvar a este Kane Cheyenne de que pasara 5 años en prisión, de que él, si ellos hubiesen podido atestiguar, él nunca hubiera pisado la prisión. Por acá me comenta Rodrigo, qué gracioso que no permiten alegar por el diablo, pero te hacen jurar ante Dios y la Biblia en los juicios. Sí, es que no es que sea, no vamos a tomar un tono burlesco. No es gracioso, yo creo que es irónico, ¿no? Por un lado te ponen levantar la mano, te ponen la otra mano en la Biblia y te dicen, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ante Dios y esta Biblia. Yo no sé cómo le hacen, por ejemplo, cuando sube al estrado un judío, un musulmán, un ateo, una persona budista, por ejemplo, ¿no? Si el hecho de que él preste de todos modos juramento sobre la Biblia, pero él no cree en la Biblia, realmente quiere decir que él puede mentir, porque él no cree sobre lo que está. Es todo un rollo, ¿no? A lo que vamos es de que te hacen jurar sobre la Biblia y ante Dios, pero el juez, en el momento en que tú dices, es que se me metió el diablo y por eso le metí 5 tiros a mi vecino, el juez te dice, no, a mí no me vengas con que se te metió el diablo. Tú ya traías broncas con tu vecino, o a lo mejor ese día te levantaste de malas y por eso le metiste 5 tiros al vecino, pues órale, te vas por homicidio en primer grado y 20 años a la sombra. El caso estuvo, entre comillas, dormido mucho tiempo y hoy pues vuelve otra vez a los medios, gracias, como les había comentado al principio del programa, gracias a esta película que se encargó de resucitarlo pues 40 años después, en esta película del Conjuro 3, El Diablo me hizo hacerlo, o El Diablo me obligó a hacerlo. No he visto la película, pero les puedo asegurar que lo que van a ver en la película es menos de la mitad de lo que realmente sucedió en la vida real y que yo
en estos 60, bueno, casi 60 minutos he compartido con todos ustedes, que por cierto eso me lleva a que ya estamos en la recta final del programa. Busquen los videos en YouTube, busquen las entrevistas, la información ahí está, como siempre. Yo solamente les doy una visión distinta desde un punto de vista neutral y sobre todo pues con la información que ustedes pueden comprobar, porque no es nada más algo que yo les digo, es información que está más que comprobada por periódicos, revistas y noticieros de aquel tiempo, y pues como siempre se los dejo totalmente a su entero criterio. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo en este programa, espero que hayan sido de su agrado este tiempo. Si tienen algún tema que quieran tratar, con muchísimo gusto me lo pueden hacer llegar aquí en los comentarios de la transmisión o en las redes sociales que ya todos conocen. Le agradezco también, como cada semana, al ingeniero Ariel Galván por el tiempo, y también agradecerle al duendecillo que hoy no hizo de las suyas y que no nos movió los botones en la consola. Yo los veo, los escucho, los leo también dentro de una semanita. Cuídense mucho, larga vida y prosperidad. Los dejo en compañía del señor Jorge Grajales en el programa Hacia Asia. Y los voy a dejar también, antes que se me olvide, esta última rola corre a cargo de una banda que se llama Slipknot. Y esto que vamos a escuchar se llama El Demonio en Mí, o El Demonio en Mí. Por favor, ingeniero, denle play. Hasta pronto.